yo no sabía dónde iba a llegar en ese momento y como que empecé, no, pero es que aquí sí, lo que tú dices, hay una oportunidad, pero fue como un desapego a yo tengo que estar en otra parte, tengo que tener este rol, tengo que estar como en el ministerio. Paradójicamente me dio la oportunidad de hacer muchas cosas de psicología, de educación y me encontré en el proceso de perderme, me encontré, entonces pues eso me gusta mucho, el escalamiento del compromiso pero yo todo el día, toda la vida dije que quería llegar aquí y llegué y no me gustó tanto. Cuando yo me conozco lo suficiente para saber en dónde yo brillo, pues como que cualquier contexto puede ser apto para poner al servicio mis habilidades. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lista para lo que venga. Soy Tatiana Rodríguez, la anfitriona de este podcast. Y hoy nos acompaña Marcela Acosta. Marcela es una amiga mía hace mucho tiempo, fundadora de Kings and Rebels, y también ha tenido muchísimos giros de carrera en los que vamos a poder profundizar. Es psicóloga, es apasionada por la educación, tiene una maestría en educación, ha trabajado en temas sociales, de asesoría de carrera, ha trabajado, por ejemplo, con la Fundación Corona y nos va a contar cómo surge Kings and Rebels en medio de sus múltiples reinvenciones que ha tenido a lo largo de la vida. Bienvenida, Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es muy rico charlar contigo. Gracias, Tatis. Bueno, no, para mí también un honor estar acá y acompañarte también en esos procesos de cambio tuyos y de reinventar mil cosas y de inventarte tantas cosas. Sí. Con tus habilidades y con tu trabajo y bueno, feliz de compartir un poquito como los aprendizajes en este proceso, sí, de emprender, de cambiar, de crecer. Bueno, Marce, pues entonces comencemos, porque esta historia es buena. Entonces, le voy a contar a la audiencia la anécdota de cómo nos conocimos. Las dos estábamos preparándonos para presentarnos a una maestría fuera. Y tú te querías ir a Alemania, no, tú también te querías ir a Estados Unidos en ese momento, o Alemania de una vez. Estábamos mirando qué maestría hacer, pero definitivamente queríamos viajar, queríamos estar en otro país. Y una persona nos puso en contacto porque sabía que las dos estábamos en ese proceso. Entonces Marce se metió a un curso de GRE y yo no me metí, pero usaba todo su material y nos reuníamos los domingos, no nos habíamos conocido antes, para repasar para el GRE. Pero en compañía por lo menos es más llevadero. Sí, por lo menos hacíamos ahí un plancito de repasar nuestros flashcards para presentarnos. Para los que no saben, el GRE es un examen que usan en las universidades por fuera para evaluar a los candidatos. Entonces, los típicos son el GMAT y el GRE, y pues este era uno, y pues esos exámenes dan miedito, entonces pues toca prepararse. Yo creo que lo está haciendo por segunda vez y quería irme a doctorado. Yo creo que tú lo estabas haciendo por primera vez y bueno, esto fue una buena combinación y desde ahí somos amigas. Lo bonito de esta historia me parece es que nos unía como esa búsqueda de querer hacer algo diferente, querernos ir del país, etcétera, y también una pasión por la educación. Y la vida ha dado muchas vueltas, porque después de que tú tuviste esa pasión por la educación, hiciste tu maestría, me acuerdo que después quisiste hacer cosas en asesorías de carrera, pues dado que eres Ajá. psicóloga y te encanta acompañar a la gente, y de repente te volviste fundadora de una empresa de zapaticos de bebé, que ahora es el estándar del zapato de bebé que muchas bogotanas queremos para nuestros hijos, y además entiendo que no vendes solamente en Bogotá, sino que tu negocio es bastante internacional. Entonces me encantaría que Sí. nos contaras esto, cómo se dio, cuántas vueltas de la vida tuviste que dar para esto y cómo es que te vuelves en esta exitosa emprendedora. Bueno, Tati, bueno, sí, exitosa. Ahí lo vamos construyendo. Creo que ha ido creciendo y sí, bueno, lo considero como éxito cualquier cosa que sea un proceso, ¿no? Un proceso y para mí ha sido un proceso pasar de tener una persona que empezó confeccionando conmigo a pues en este momento ya tener 30 personas que hacen parte del equipo de Kings. Entonces, bueno, eso la verdad, creo que cualquier cosa que uno pueda sentir que es un proceso de crecimiento, pues, sí, es algo de éxito desde ese lugar y desde ese lugar me siento muy orgullosa. ¿Cómo fue como ese cambio? Bueno, yo creo que siempre, mis papás son emprendedores también, creo que siempre los he visto como tomar decisiones en la casa, como arriesgarse, crear cosas, resolver muchos problemas como cotidianos, los domingos, los fines de semana y creo que eso tal vez siempre estaba como un poquito en mi mente.
como tú dices, pues estudié psicología, educación, me apasiona la educación y especialmente como el tema de orientación y trabajé un tiempo en esto. Pero hubo un momento cuando fui mamá, nació Lucas, pues me di un espacio para ser mamá y para parar de pronto de la parte de consultorías en educación. Y Jan, ahí se junta de pronto otra partecita, otro componente de la historia. Jan, mi esposo es alemán, viajábamos y cuando estábamos en Alemania en invierno, como que yo sentía que había zapatos más calienticos para los bebés, como unas boticas de invierno. Y cuando llegué a Colombia, como que tuve el deseo de buscar algo así, como más calientico, más cómodo, no tan formal, y no lo encontré. Y como me había dado ese permiso de parar en la vida laboral como la conocía, pues me empecé a hacer como preguntas y a decir, bueno, no hay muchos zapatos para bebés, todo lo que hay es como muy rígido. Y yo la verdad no soy diseñadora, no sabía absolutamente nada de telas, nada, pero siempre me ha gustado como aprender y aprender cosas y hacer proyectos y aprender. Entonces, pues nada, simplemente empecé con esta idea y empecé a pensar, bueno, ¿en dónde se compran las telas en Bogotá? Y entendí que hay un barrio que se llama La Alquería y me fui hasta allá y pregunté, pues, cuánto es lo mínimo que me venden. Y pues en ese momento empezando y que me dijeran lo mínimo es 100 metros por color, era como, yo solo necesito 10. Entonces, digamos y bueno, yo no manejaba programas de diseño, entonces todo fue como empezando a pintarlo y mejor, pues como a imaginarme el producto, a coserlo muy manual y como empezar así a desarrollar una idea. Yo no sabía dónde iba a llegar en ese momento, pero tenía como un feeling de que hacía falta zapatos cómodos para bebés en Colombia, o yo no tenía acceso a ellos. Entonces empezó así, empezó como con esa curiosidad, con esa necesidad de investigar y como con un desapego también como a unos roles específicos que estaba ocupando antes, sino simplemente como con unas ganas de aprender. Em, y sin saber un tanto como hacia dónde me iba a llevar, pero como con una necesidad de querer aprender. Y ahí empezó como esa historia como a cambiar un poquito. Eh, yo estuve un tiempo largo siendo consultora y trabajando en Kings and Rebels, o sea, porque pues me lo permitía, digamos que consultoría no es un trabajo de tiempo completo, sino que tenía unos proyectos específicos. Y el otro tiempo pues lo dedicaba a seguir en este desarrollo y ahí empezamos a pensar en una marca, empezamos a pensar en fotos, empecé a pensar cómo comparto el producto y lo lancé hace 5 años. Hace 5 años empecé con Kings and Rebels. Voy a rescatar varias cosas de las que dices. Bueno, dos. Una, que tú no sabías a dónde ibas a llegar. Estabas explorando y te dejaste guiar por la curiosidad y por algo que tú querías para ti. O sea, te hacía falta zapaticos, tenías esa sensibilidad, te hacían falta y dijiste, en vez de esperar a que alguien los traiga y de quejarme como a Colombia no llegan estas cosas chéveres que hay en Alemania, decidiste hacerlo tú. Y eso me Ujú. parece que tenemos que poner atención, porque yo me la paso quejándome. Es que acá no hay tal cosa que sí encontraría en no sé dónde. Entonces me quejo mucho de mi entorno y no me doy cuenta que tal vez en cada queja hay una oportunidad de crear mi entorno, de modificarlo, de alterarlo para siempre. Y no solamente resolver el problema para mí, sino para muchas personas. Entonces a lo primero que yo llamaría es como esa incomodidad que a veces sentimos pues a la gente que nos está escuchando y a nosotros, a que pongamos mucha atención en esas incomodidades que además son pequeñas, ¿no? Pues tampoco le va a cambiar la vida a uno si encuentra zapaticos o no para su bebé, son cosas pequeñas, pero ahí si uno pone mucha atención en esas Ujú. pequeñas incomodidades que uno experimenta, hay una oportunidad para uno y para otros. Una pausa para contarte que este podcast está patrocinado por Paralaxi. Paralaxi es una comunidad creada por Source Meridian que apoya a las personas que quieren hacer transiciones de carrera a tech o que ya están en tech y quieren mantenerse actualizados. Pasa por Paralaxi en Meetup, MEETUP, para que sepas de todos los eventos que Paralaxi está organizando. Pero lo otro que dijiste que me llama mucho la atención y me parece fundamental cuando hablamos de cambio es que dijiste un desapego a roles que había habido antes. Ujú. Yo me acuerdo en nuestras conversaciones de café, en esas, cuando nos podíamos encontrar, como esa idea de, bueno, quiero, no sé, ser consultora o poner esta organización de coaching de carrera o como estas aspiraciones y que las cosas van bien, porque es que te estaba yendo bien, tenías proyectos súper chéveres, trabajaste en el Ministerio de Educación, hiciste consultorías, una nota, pero poder estar desapegado incluso a lo que va bien, porque
nos podemos dar el Mm. lujo de tener nuevas aspiraciones, de cosas que antes ni se nos han ocurrido, como la moda, hacer patrones, coser. No sé qué piensas de eso. Sí, pues tal vez como creo que es el reto más grande cuando uno quiere cambiar, porque tenemos un apego a ese rol que vamos construyendo, a esa identidad que muchas veces como que la asociamos totalmente como con un cargo. Y pues nos vamos definiendo en ese proceso y a veces de una manera como tan fuerte que dejar, soltar algo que nos viene definiendo un tiempo, entiendo que sea muy difícil. Yo creo que siempre me ha gustado mucho sentirme muy libre, muy libre. Y bueno, creo que aquí hay un tema de pronto como de autoconocimiento importante. Creo que me gusta mucho como escucharme a mí, escucharme y estar muy en contacto conmigo misma. Y en ese momento, cuando nació Lucas, pues como que la maternidad fue muy contundente, o sea, es como que me puse a pensar en cosas que nunca había pensado. De hecho, empezó porque yo quería hacerle un móvil a Lucas, entonces yo empecé a coser, no sé, Sí, me acordé de cosas, sí. hice un móvil y entonces compré unos telita, como una foam, empecé a hacer un móvil, desde ahí empezó y como que me gustó coser. Entonces, cuando fue todo el tema de los zapatos, yo, bueno, pero ¿y si los hago? Y como que empecé, no, pero es que aquí sí, lo que tú dices, hay una oportunidad, pero fue como un desapego a yo tengo que estar en otra parte, tengo que tener este rol, tengo que estar como en el ministerio. Y no siempre fue fácil. Yo me recuerdo en algunos momentos en los que de pronto dejé alguna consultoría y entonces decía, pero ¿yo qué hago? ¿Yo será que soy consultora de temas de educación y sé de educación media o botas para bebés? Al principio como que fue un poquito como extraño o en algunos momentos decía, ¿será que yo sí tengo como un poquito de crisis de identidad de qué es lo que hago? Pero siento en este momento que Kings ha crecido, Tati, de las cosas que de pronto he entendido es que independientemente del rol, o sea, esté en el ministerio, esté en una universidad, esté haciendo como boticas para bebés en Kings, cuando uno como conoce muy bien cuáles son como sus habilidades, sus competencias, como su talento, su luz, uno la puede poner a disposición de cualquier contexto y cualquier rol. Entonces es muy lindo porque en este momento en Kings and Rebels yo creo que mi valor agregado, de hecho ya no, pues no es coser en este momento, sino es precisamente hacer cosas de psicología y de educación en mi taller con las personas que trabajan conmigo. Entonces, eso es muy chévere porque la mayoría lleva trabajando ya conmigo 4 o 5 años. Creo que en este contexto de confección, pues se puede generar mucho bienestar y para que las personas de verdad tengan además un sentido de pertenencia con la marca. eh, no sean como máquinas que tienen, sino que de verdad que se sientan felices en su trabajo y eso es un gana-gana para todo el mundo. Entonces, yo creo que el no apegarme a un rol específicamente y el conocerme pues bien, me permitió como tomar un riesgo de cambio sin dejar de ser yo, sino simplemente como aportar cosas que me hacen ser quien soy en un contexto aparentemente totalmente distinto, pero en donde sigo aportando lo más esencial mío. Eso siento que ha sido importante entenderlo. Y esas combinaciones que lo sorprenden a uno resultan ser muy especiales, tanto para el perfil de carrera de uno, para el impacto que puedes tener en el mundo y para darse cuenta de que es lo único y especial en lo que uno puede contribuir. Es impresionante como uno lleva trabajando mucho tiempo en una organización, la identidad de la organización y de la identidad de uno empiezan a acercarse a uno en la cabeza, que es muy difícil imaginarse la vida fuera de ese contexto, de esa profesión o de ese rol o de esa organización. Esto también puede pasar con una relación, con un país. Hay una identificación tan importante que después es muy difícil abrir la imaginación a qué más podría hacer o qué más podría haber para mí si tomo un riesgo o me dejo llevar por mi curiosidad o me dejo llevar por mi procrastinación. Yo soy una gran defensora de la procrastinación y de que tiene un rol muy importante, sobre todo hoy en día, en que es tan fácil caer en trabajos que te dan tan específicamente qué es lo que tienes que hacer o con definiciones de éxito tan específicas que si tú eres responsable, eres juicioso, te le mides al libreto, nunca hay tiempo para la exploración, que es lo más humano. Entonces la procrastinación es como un jalonazo que te da la vida a decir, hey,
oye, hay que aprender, hay que explorar, hay que mirar, hay que volver a ser un niño, hay que dejar la estructura un poco y te da unas sorpresas impresionantes. O sea, yo no sé si tú caracterizarías eso o no como procrastinación, porque eso llegó en un momento en que tú te estabas dando tiempo y en que tu rol era cuidar a tus chiquitos. Esto era parte de ser una cuidadora, pero como que esas nuevas experimentaciones traen unas cosas para nosotros y para nuestra identidad que ni nos podemos imaginar. Si nos dejamos tentar por la curiosidad 5 minutos y le damos 3 minutos de espacio a cosas nuevas, a tiempo desestructurado. Total, creo que lo que estás diciendo como el tiempo desestructurado que nos da como tanto miedo fue lo que me permitió como concebir una idea distinta, porque es que si hubiera seguido siempre, digamos, como dejo esta consultoría y empiezo otra, pues no hay tiempo para, no hay un tiempo libre, no hay un tiempo libre. Entonces sí me relaciono con este tema de procrastinación, porque lo que me permití fue tener un tiempo y un espacio libre sin la presión de tengo que tener otra consultoría ya, tengo que tener otro trabajo ya, no estoy siendo productiva, como ese sentimiento de no estoy siendo productiva porque no estoy en un trabajo específico, cuando de verdad ese tiempo libre, ese pensar de manera distinta, hacer una actividad que nunca me hacía, sí, nunca la había hecho, te permite como generar unas conexiones en tu mente distintas y eso, ese espacio mental. eh, y fue lo que a mí me permitió como pensar de manera distinta. Sí. ¿Cómo nos damos de palo en esta era con no estoy siendo productiva? No estoy siendo productiva. Estaba leyendo un post hablando de maternidad en alguno de estos grupos de mujeres en Facebook y una estaba diciendo, ay, no sé cómo sentirme. Ayer me metí en la cama a ver televisión con mi hijo de 3 años y yo la pasé delicioso y él también, nos arrunchamos, pero todo el tiempo me sentí culpable. Debería llevarlo al parque, debería hacer algo, debería ser otro tipo de mamá. Entonces, tomarse un break al lado de la Mm, televisión fue como una gran pregunta de qué tipo de mamá soy. Estamos, no sé por qué estamos tan condicionados a hacernos todo el tiempo la pregunta de no estamos siendo tan productivos, pero mm. productividad ¿para qué? Ahí estamos ganando productividad o estamos perdiendo productividad. Y yo creo que estamos perdiendo productividad en muchos sentidos cuando no tenemos esa ruta de autoconocimiento para darnos el lujo de descubrirnos a nosotros mismos cuáles son esos talentos especiales y en donde podríamos aportar más. Yo me acuerdo que fui a tu taller hace poco, que, by the way, es un sitio hermoso donde hacen los Kings and Rolls y me siento muy privilegiada de haber podido ver cómo pasaba todo. Y estaban muy contentos y estaban celebrando porque creo que habían terminado un pedido que iba para Alemania, un pedido muy grande, les había tocado trabajar muchísimo. Entonces tú tenías como una pequeña celebración y un gesto para ellos. Y es que les Así. cuento a todos, a mí me encanta ver sitios de trabajo, es mi pasión ver gente trabajando, pero primero la gente trabajaba súper juiciosa y cosiendo, otra cosa que me encanta, pero además, esa pausa de celebrar y de tomarse una foto, yo les tomé la foto y estas caras de alegría, o sea, qué delicia que uno pueda crear eso para otras personas. Y ahí entonces fuiste la psicóloga que querías ser y que probablemente estabas destinada a ser. Cuando te desviaste, te encontraste. Sí, total, total, porque también digamos que en los procesos de consultoría, bueno, era hacer como unos documentos y pensar en la educación, pues desde un lugar, desde el sector público pues bueno, también cosas muy chéveres que aprendí ahí sin duda. Pero pues nunca me imaginé que Kings realmente iba a ser la oportunidad para trabajar más en temas de educación y para ser ya responsable de tener pues una nómina de 30 personas, bueno, 29 en este momento, y pensar en cómo, sí, cómo generar bienestar, cómo generar procesos de aprendizaje, cómo generar como una cultura también sí, de bienestar. Creo que trabajo mucho en ese tema. Estábamos esta semana justamente en un taller de nutrición en La Calera y yo creo que porque cada uno ha ido desarrollando un cariño muy grande en Kings, pues eso se nota en el producto, ¿sí? Se nota en el producto que hacemos, se nota que las cosas son con cuidado, con cariño, tratamos de agregar valor, tenemos como uno de los principios es we care, nos importa nuestro trabajo, tratamos de hacerlo bien. Si hay alguna persona que se queja porque su pedido no les llegó a tiempo, les damos pues toda la importancia. Sí, creo que el we care es un principio importante en Kings y efectivamente, sí, paradójicamente me dio la oportunidad de hacer muchas cosas de psicología, de educación y me encontré en el proceso de perderme, me encontré. Entonces, pues sí, me gusta mucho, total, lo que dices.
Hay otro tema acá que es fundamental en ese proceso de cambio y es volverse mamá. Y esa cosa sí que es un remesón de identidad, tú lo dijiste, fue contundente, fue la palabra que utilizaste. En mi experiencia es contundente, es una cosa muy loca que pasa y es una transición que demanda mucho de uno, ¿no? Y demanda hacerse nuevas preguntas y descubrir tantas cosas, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa en ese momento. Pero también entonces es una oportunidad de hacer reajustes en todos los aspectos de la vida de uno que se pueden Mm, manejar de una manera muy constructiva. Y yo creo que las dos podríamos hablar de cómo la maternidad ha cambiado nuestra trayectoria de carrera y no necesariamente para mal, sino para bien, para muy bien, porque exige tanto de ti que hace que subas a otro nivel en todo y que te hagas preguntas fundamentales de qué estás dispuesto a perder y qué no estás dispuesto a perder y qué es lo que mm. necesitas ganar porque estás dispuesto a volverte una persona completamente diferente. Bueno, no sé, ya me puse muy cursi en el tema, pero sí creo que es una cosa muy salvaje pues, que a uno le pasa esas transiciones de vida, en este caso la de tener hijos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo, como dices tú, que a veces viene como con esa culpa de, pero entonces soy mamá o estoy trabajando. Bueno, en mi caso de pronto como que se unió la parte de encontrar un emprendimiento que estaba relacionado con la maternidad. Em, pero así ese no sea el caso. Creo como que lo que decías tú de permitirse el tiempo que sea posible, de tener ese espacio y de vivirlo desde un lugar diferente, sin estar pensando como, bueno, estoy aquí, pero debería estar en otro lugar, pues nos puede llevar como a un nivel de conciencia distinto que nos puede sorprender a donde nos lleve. Y no sé si a veces puede ser un año, pues en algunos países, no sé, la licencia de maternidad es 2 años, como en Alemania. En Estados Unidos creo que es un mes, aquí son 4 meses. Entonces, digamos como que podernos permitir tener ese espacio de una manera como desde mayor inmersión, creo que nos puede generar preguntas, sentimientos valiosos y no necesariamente como desde lo que estoy dejando de hacer. Creo que puede haber una oportunidad ahí. Pero es una Para mí, negociación. sí, 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 sin duda, pues no creo que sea fácil porque nos genera culpa a veces la maternidad, ¿no? Eh, pero sí, en mi caso solo puedo como compartir que me di el permiso de estar muy presente ahí, de querer como volver, como meterme en algunos temas que nunca me había preguntado. Yo no soy diseñadora, no sé de ferias, no sé de telas, no sabía. Aprendí porque quise aprender en ese espacio de tiempo. Y pues bueno, resultó en un emprendimiento porque bueno, después hubieron otras variables como tratar de ser muy constante, saber que si ya había llegado hasta ahí, ya había contratado a una persona, tenía que seguir o quería seguir. Eh, pero me permití tener curiosidad en ese momento y vivir el cambio desde un lugar no tan desde el juicio, sino como desde la inmersión y la observación, desde la observación, sí. Y a veces nos cae el tiempo en nuestras manos, el tiempo entre comillas, porque una licencia de maternidad no es exactamente tiempo, pero es tiempo diferente, es tiempo pasado haciendo otras cosas y dándole espacio a la cabeza para otras cosas. Por ese lado, pero puede caer por otra cosa. Puede ser porque se acabó un trabajo, se acabó un proyecto, o bueno, tantas otras cosas que dan tiempos en nuestras vidas en esas transiciones que son tiempos que no necesariamente son tan fáciles de vivir y son una oportunidad para la contemplación y para observar y para explorar y para crear. Y cuando no los hay, ¿cómo los creamos? Yo me estoy leyendo ahora un libro que es fantástico, es un clásico que se llama El Camino del Artista. Y en El Camino del Artista, la invitación es básicamente un curso, a mí me encantan los cursos. Y esto es un curso en un libro. Y la invitación es a que uno tenga momentos de exploración y de atención y abra espacios para tener un diario, para tener una cita con uno mismo en la que uno hace algo diferente, porque hay que tratar de meter esas cosas en la rutina. Otra vez, como estamos tan metidos en la cultura de trabajar, 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 llegar esto, lo siguiente, que es, hay que meter como esas wildcards, como esos jokers, a ver qué nos sale, qué nos trae, qué sorpresas. Entonces, pues, la invitación en ese libro es esa, y de pronto en esas cosas que no esperamos como que nos despidan de un trabajo, o por alguna Mm, razón tengamos, no sé, un evento inesperado, nos permitirían explorar esas cosas. Yo en mi licencia de maternidad tuve 2 licencias de maternidad y en la primera, porque es que los que no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar quietos, creo que te acuerdas, monté un emprendimiento de
fotografía familiar, de retratos de bebés, porque a todas nos pasa, ¿no? Es como, ¿cómo hago esto compatible con mi vida? Entonces quería tomar fotos lindas de mis hijos y entonces necesitaba una mejor cámara y necesitaba aprender y bueno, eso evolucionó eventualmente en retratos familiares. Ya no tengo tanto tiempo para eso, pero fue una nota darme el lujo de ser fotógrafa por un tiempo. Y en la Claro. segunda escribí un libro, bueno, ilustré, había escrito un cuento para mi chiquitín y, y lo ilustré en la siguiente licencia de maternidad. Entonces también me di el lujo de hacer algo que no iba para ningún lado porque a mí sí me gusta dibujar, pero así talento que uno diga, esto me va a cambiar la vida, no sé, no creo. Mira, como que te permitiste explorar, hiciste algo y yo creo que también ahí está como la pregunta de hasta dónde lo llevamos, ¿no? Sí, y me acuerdo perfectamente de tu inquietud por la fotografía. eh, y bueno, igual yo creo que cada cosa que uno va haciendo, pues le permite como, es como una base para lo que uno se va convirtiendo después, ¿no? Sí, total. Yo creo que tu iniciativa y tu idea de fotografías para bebés y para familiares hubiera podido seguir creciendo porque hay muchas familias que lo quieren. Sí, Tú quisiste, en un momento dijiste, bueno, no, no, ya me están llamando mucho. Entonces creo que también es como una pregunta de hasta dónde lo va llevando uno. Y Kings and Rebels empezó y pude haber de pronto solo vendido, no sé, 10 Kings mensuales y quedarme como hasta ahí está bien. Creo que después se han habido otras variables de constancia y de muchas cosas que han permitido que, bueno, siga creciendo y pues digamos como que lo sigamos ya junto a Jan como llevando a otros países y sigamos creciendo. Pero pues creo que ese ejercicio de exploración es importantísimo y uno va viendo en qué momento lo termina, como tu tema de fotografía, que igual es la base para muchas otras cosas que estás haciendo, ujú, o, o en qué momento pues puede convertirse pues en una empresa que uno ni se imaginaba. Y sí. depende, creo que de esfuerzo y mucha constancia que logre eso, pero está ahí la decisión. Pero acá hay una cosa, otra fundamental, yo siempre digo, hay cosa, una cosa, no, no sé en este podcast cuántas veces he dicho, hay una cosa fundamental, pero acá hay una cosa fundamental, y es que hay que saber cuándo parar y cuándo sacar cosas de tu vida si te gusten. Entonces en ese momento se volvió para mí la fotografía porque estaba tomando mucho tiempo y yo no veía cómo eso podía empatar con los otros proyectos de carrera que tenía. Me encanta la fotografía, pero no era en realidad esa la razón por la que yo quería la cámara. Yo quería la cámara para hacer estos videos. Entonces había que ser honestos también. Y me encanta la fotografía, pero también hay mejores fotógrafos. Aunque tengo talento, pero no, hay mejores fotógrafos. Hay unos que están poniendo la parada Ujú, de qué son las tendencias en fotografía familiar. Esa no soy yo y está bien. Entonces eso había ujú, que dejarlo, así como tal vez había que dejar la ilustración de cuentos infantiles, que en algún momento también dije, claro, lo que tengo que hacer es ilustradora de cuentos infantiles. No, a veces hay que parar. El ujú. escalamiento de compromiso es uno de los riesgos más serios que tenemos para encontrar ese lugar perfecto en el que vamos a brillar en el mundo. Llevamos tan Ujú. comprometidos con una identidad, de pronto con lo que nos prometimos cuando teníamos 18 años, que dijimos, quiero ser doctor o quiero ser abogado, quiero ser profesora. Yo decidí muy temprano que quería ser profesora universitaria. Y lo hice, ya le di gusto a la yo de 18 años que tenía esa necesidad y esa vocación. Pero la yo de ahora de pronto tiene nuevas necesidades, nuevas vocaciones y nuevos sueños. Y está bien, no nos estamos siendo profundamente infieles. De Cuando acuerdo. decimos, ya me metí en esto, ya no me puedo salir, ahí es donde nos quedamos patinando a veces en cosas que hay que cortar, hay que sacar, porque nos están quitando tiempo, nos están quitando energía y no nos están dejando llegar a donde tenemos que llegar. También hice un Sí, emprendimiento del que tú sabes, que era Profe Rockstar. Fue una cosa divina, fue una cosa espectacular, yo creo que es una cosa que el mundo necesita, pero había que pararla. Y está bien hacer esos duelos de cosas, de dejar ir cosas para darle la puerta a nuevas oportunidades. de acuerdo totalmente. Creo que a veces también el apego a la foto o a ese compromiso, como dices, el escalamiento, el escalamiento del compromiso de, pero yo todo el día, toda la vida dije que quería llegar aquí y llegué y no me gustó tanto. Como Sí. O me creo gustó un que rato, pero ¿y ahora qué? sí, pero también lo que dices, de tal vez es que yo también fui cambiando en el proceso de crecer, y no quiere decir que lo que hice no es importante y no tiene valor, me enseñó cosas que voy a seguir usando, pero pues sí creo que es muy valioso no apegarnos como a una foto, a un rol específico, a un trabajo,
porque pues nos va a limitar en todo nuestro potencial. Y pues bueno, yo también como tú también trabajo en este tema de orientación y entonces pues obviamente me lo pregunté un montón, porque bueno, yo apoyo, ayudo y estoy en temas de orientación en donde la idea es apoyar a jóvenes a que entiendan o que logren definir de alguna manera qué quieren hacer y de pronto el qué hacer a veces no lo hemos imaginado como en un puesto específico, en una empresa, entonces como que nuestro imaginario está ahí muy apegado a eso y pues a mí lo que me ha gustado mucho a través de Kings es entender que mi deseo de acompañar procesos de crecimiento no es solo desde el Ministerio de Educación, aunque ese es un espacio muy valioso, pero un taller de confección también lo es. Cuando yo me conozco lo suficiente para saber en dónde yo brillo, pues como que cualquier contexto puede ser apto para poner al servicio mis habilidades. Entonces, por eso es linda como esa paradoja del taller de confección, porque es tan distinto a lo que me había imaginado. De verdad, yo nunca pensé que iba a ser botas para bebés, o sea, pero I embrace it, o sea, ese cambio lo acepto, lo quiero, me fascina, es más, me llena de propósito en este momento, pues de una manera que pues, no me había imaginado. Entonces estoy en paz con haber dejado el rol que tenía antes y si en algún momento vuelvo al sector público, maravilloso, pero en este momento me siento muy contenta de los resultados del cambio. Sí. Mm. Pero además dimensionemos, porque estoy segura que hay personas en nuestra audiencia que conoce bien Kings and Rebels y que seguramente ha sido cliente, pero hay otros que tal vez no tienen ni idea de qué estamos hablando. Ah, Entonces, bueno, sí. ya han visto unas imágenes, pero dimensionemos lo que esto fue, de yo voy a ir a aprender a hacer un zapatico y voy a hacer mis dibujos sin saber nada de patronaje y voy a comprarme unas agujas y unos botones a ver qué logro, a qué es hoy. Tati, soy Kings and Rebels. Bueno, sí, yo lo que hago son boticas, son zapatos cómodos para bebés de 0 a 2 años. Empecé por eso, porque pensaba que no había muchos zapatos como cómodos, flexibles para los chiquitos. Había zapatos como muy rígidos y las medias se caen un montón. Entonces yo quería hacer unos zapatos que fueran muy funcionales, muy prácticos, que no se cayeran, que no se perdieran como las medias y que los niños se vieran pues muy cool y como más relajados, más sí, no tan de pronto tan formal. Y empezó con esa idea de producto, ahí de pronto un poquito de contexto importante. Jan, mi esposo es alemán, le fascina el tema de marcas, de negocios como internacionales y yo empecé con la idea y yo decía, bueno, si yo hago 10 y vendo 10 voy a estar muy feliz. Y Jan siempre me dijo, no, vamos a hacer 1000. Yo, 1000. O sea, si yo hago 10 voy a estar muy contenta. Y Jan, yo creo que yo tengo como la capacidad de hacer cosas en la vida cotidiana y de aprender. Y Jan me llevó mucho a pensarlo como en grande, como a decir, no, ven, hagamos una marca que en algún momento pueda expandirse fuera de Colombia. Vamos a tener un taller de producción donde podamos producir más de 1000 mensuales. Y yo, bueno, y yo creo que eso fue importante, como esa visión. Jan, pues, fue que pues, él creó la marca, yo el producto. Ahí fue un reto grandísimo trabajar con el esposo, pero aprendimos un montón, hemos aprendido mucho en este proceso y creo que somos un muy buen equipo. Y tuvimos que aprender muchísimo de cómo trabajar juntos, mucho. Ese ha sido los retos más grandes en Kings. Pero pues de verdad que Jan ha llevado a Kings a que sea otro nivel y yo también como tal vez con mi capacidad de resolver problemas, de dejar mi apego, de hacer cosas todos los días. Entonces Kings fue creciendo con este input de Jan y con el mío. Empezó en un taller chiquito de 25 metros, una persona, después, bueno, necesitamos otra. Empezamos a ir a ferias de emprendimientos como Buró, que pues muy chévere, nos fue una plataforma importante en su momento. Después estuvimos en Bazar. Y estas ferias de emprendimiento me han parecido súper lindas y muy valiosas. Y también un voz a voz, pues 5 mamás que lo empezaron a conocer, después se lo compartieron a otras 10 y así fue creciendo. En este momento yo pues hago envíos a todas partes en Colombia. Es lindo pues que aprendí un montón de municipios que no sabía que existían y yo digo, allá llegamos, qué impresión, qué felicidad. Eh, y también hace 3 años empezamos a exportar a Alemania. Hemos ido creciendo en Europa, exportamos a Alemania y desde Alemania enviamos a otros sitios en Europa.
pero principalmente las ventas son en Alemania, porque nuestra socia está en Alemania, la distribución, o sea, el sitio de almacenamiento está en Alemania, entonces ahí digamos que nos han conocido más personas, pero el sueño es llegar a más países en Europa. Y hace 2 meses empezamos con Kings and Rebels en Canadá, entonces estamos muy Ah, no sabía contentos. eso. No, esa no sabías, eso hace poquito, y estamos empezando a llevar Kings and Rebels a Canadá. Entonces, pues en eso estamos y cada cosa es un aprendizaje, o sea, aprender a llegar a otro país, hacer todos los procesos nosotros, crecer es un reto demasiado grande porque además yo no soy ingeniera y a veces cómo me serviría ser ingeniera para saber cómo hago el almacenamiento bien, cómo se administra absolutamente todos los recursos. Eh, pero bueno, tengo una buena disposición de aprender, pero principalmente una habilidad para convocar a un buen equipo de trabajo. Y eso es Uf. muy importante, porque yo sola no llegaría a ninguna parte. Ya me conseguí un muy buen socio que es mi esposo y es un reto grandísimo trabajar juntos, pero, eh, pero es importantísimo. Y lo otro es todo el equipo de trabajo, cada persona que llega, yo hago la entrevista y me preocupo mucho porque sea un excelente equipo de trabajo y eso es el valor más importante de Kings, las personas que trabajan ahí. No, lo máximo, quiero aprender todo de ti. Eh, Uno, si quiere hacer cosas grandes o estar abierto, chévere eso de de enfrentarse a cosas difíciles. Por ejemplo, trabajar con el esposo. Difícil, Mm, pero decir, bueno, difícil. pues vamos a hacerlo y vamos a aprender más de ti y de mí y de la relación y podemos hacer algo grande. Y lo importante que es rodearse de gente con visión diferente a la nuestra, alguien que te diga, no, Uy, son 1000, porque 100, o no, no se hace así, se hace así, que esté el total. cuadriculado y que esté el creativo, porque es en esas, no solo en esas conversaciones bonitas, sino en ese conflicto, en esa tensión donde salen cosas fantásticas. O sea, otra vez hay que estar atento a la fricción, porque en la fricción hay oportunidades y oportunidades de crecer, ¿no? Y Total, seguir aprendiendo. total. Y esto es una cultura totalmente distinta, o sea, Jan es alemán, o sea, Jan es muy, muy, muy alemán, entonces como que su estructura, su forma de pensar, para mí es un reto cotidiano, o sea, es como, Dios mío, y lo que tú dices, como no sentir una amenaza, un regaño, en cada forma, en la forma en que él, pues porque es muy alemán y es muy directo en su forma de decir las cosas, entonces cuando está desordenado y entra al taller, ¿por qué está desordenado? Y yo, bueno, y él es súper exigente, pero finalmente creo que lo que tú dices, como entender esa fricción como una oportunidad de crecimiento y no como una amenaza, es súper importante. Finalmente nos lleva a ser mejores bueno, por sus stand. Y yo también lo llevo a ser mejor y el que él entienda la cultura colombiana, la Mm. flexibilidad, la capacidad de resolver un problema cuando tu entorno te presenta 10 problemas diarios, pues también para él es una fuente de aprendizaje. Entonces, Sí, sí, creo porque que tener nada va a esa... funcionar como funciona en Alemania. Entonces, Ah, no, hay muchas, hay muchas cosas impredecibles en este momento que requiere un pensamiento muy flexible y pues él lo ha ido desarrollando y yo también por simplemente por compartir tanto tiempo y trabajar juntos como una estructura financiera, una estructura de trabajo que me ha costado, pero que le encuentro valor a la diferencia. Entonces, sí, esa apertura al cambio, a lo diferente, a pensar muy distinto, creo que es valioso. muy bien. Marce, pues muchas gracias por esta conversación. Ya veo que se nos está acabando el tiempo, pero espero que esto le prenda bombillitos a todo el mundo o a la gente que está escuchando de a qué podrían estar atentos, qué problemita o incomodidad se puede volver una oportunidad, donde podríamos dejar ir algunas cosas para tener curiosidad y darle oportunidad a otras si estamos en un momento de tiempo en que no hay tanta actividad o la actividad es diferente, como también afinar nuestra atención a qué podemos descubrir de nosotros mismos, partir de la con autoconocimiento, pero para también dejarnos sorprender por ¿qué? ¿Yo también puedo hacer esto? Y divertirnos en el proceso. Muchas, muchas gracias De por acuerdo. acompañar. Tatis, a ti, bueno, no, o sea, me pareció como una conversación como la que siempre tenemos así. Yo no sé si me da Sí, mucha gente, pero yo feliz de hablar contigo siempre y nada, de compartir estas cosas que sí, que nos ayudan a seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, Tatis, con mucho cariño. Gracias a ti por la invitación. la mejor de las suertes a Kings and Rebels en Canadá y en el planeta. Bueno, para allá vamos. Un besito. Chao. Chao.